La tormenta parecía no tener fin. Cada gota de lluvia golpeaba el suelo con el peso de un martillo. Las calles de la ciudad estaban casi desiertas, salvo por algunos coches que pasaban a toda velocidad, arrojando ondas de agua sobre las aceras. Las luces de las farolas, amarillas y débiles, se balanceaban bajo el impacto del viento, creando sombras vacilantes que se movían como fantasmas por las paredes de los edificios. Era una noche que cualquier persona sensata habría pasado bajo techo. Pero Leonardo Valdés ya no era una persona sensata. Envuelto en su pesado abrigo de lana, caminaba por la acera como un hombre que no tiene a dónde ir, aunque poseía más propiedades de las que podía contar. No llevaba paraguas, y la lluvia le había empapado de pies a cabeza, pero eso tampoco importaba. Leonardo sentía que nada más importaba. Desde que Lucía, su mujer, había muerto, vivía como un autómata. Se levantaba todos los días, iba a trabajar, celebraba reuniones y regresaba a la mansión vacía donde su ausencia era casi palpable. La tormenta le sentaba bien. Era caótica, implacable, fría. Pensó en Lucía, como siempre. Habían pasado 10 años, pero el tiempo no parecía haber suavizado el dolor. Ella era la única persona que había conseguido ver más allá de la fachada que él presentaba al mundo. El empresario brillante, el millonario con encanto y carisma. Lucía sabía que, detrás, Leonardo no era más que un hombre roto que intentaba ocultar sus defectos, y ahora que se había ido, solo quedaban las grietas. Mientras caminaba, algo llamó su atención. Estaba a punto de cruzar la calle cuando vio una figura agazapada bajo la marquesina de un restaurante cerrado. Era una mujer joven, acurrucada contra la pared, intentando proteger a 2 niños de la lluvia. Llevaba un abrigo viejo y roto, claramente demasiado grande para su pequeño y frágil cuerpo, y sostenía a un bebé en brazos. A su lado, una niña con el pelo revuelto estaba agachada, con las rodillas recogidas hasta el pecho, temblando de frío. Por un momento, Leonardo se quedó paralizado. Había visto mendigos antes. Puebla estaba llena de ellos, pero esta mujer tenía algo diferente. Tal vez fuera el hecho de que no parecía estar pidiendo nada. No había carteles ni súplicas de ayuda, solo una mirada desolada mientras luchaba por mantener secos a los niños. La escena le impactó de un modo que no esperaba. Una vocecita en su interior, que normalmente ignoraba, le instó a hacer algo. Cruzó la calle y sus zapatos empapados resbalaron sobre el asfalto mojado. Al acercarse, la mujer se dio cuenta de que se acercaba e instintivamente se encogió de hombros, como si esperara una reprimenda. «¿Se encuentra bien?», preguntó Leonardo con voz más áspera de lo que pretendía. No estaba acostumbrado a relacionarse con extraños, y mucho menos con alguien en una situación como aquella. La mujer levantó los ojos hacia él, y Leonardo quedó sorprendido por su mirada. Había una mezcla de orgullo y desesperación, un brillo casi feroz que decía: «No quiero tu compasión, pero necesito tu ayuda». En cierto modo, reconocía esa mirada. Ya se había sentido así antes. «Estoy bien, señor». «Gracias, señor». Tenía la voz ronca, quizá por el frío o el cansancio. Leonardo miró a los niños. La niña parecía congelada donde estaba, mientras el bebé emitía pequeños gemidos de incomodidad, acurrucado contra el pecho de su madre. Era una escena que sabía que no podría quitarse de la cabeza si seguía adelante. «No pinta bien para mí». Sacó la cartera del bolsillo y sacó un billete de 1000 pesos mexicanos. Pero cuando volvió a mirar a los niños, pensó que no era suficiente. Sacó 9 billetes más, por un total de 10,000 pesos, y se los tendió a la mujer. «Tome, hay un hotel en la manzana de al lado. Use el dinero para pasar la noche en un lugar seco».
La mujer miró el dinero como si fuera algo que no sabía cómo sostener. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no hizo ademán de coger los billetes. «No quiero una limosna, señor». La respuesta llegó rápidamente, casi a la defensiva. «No es una limosna», dijo Leonardo, sintiendo una ligera punzada de irritación. «Es para ellos. No puedes tener aquí a 2 niños bajo la lluvia. ¿Vas a aceptarlo o no?» Ella miró a sus hijos, luego a Leonardo, y finalmente extendió una mano temblorosa para coger el dinero. Tenía las manos enrojecidas y arrugadas por el frío. «Gracias», susurró, con voz casi inaudible. «Esto significa más de lo que imaginas». «¿Cómo te llamas?», preguntó Leonardo mientras cogía el móvil para llamar al hotel y reservar una habitación. Ella dudó, como si estuviera decidiendo si contestar. «Daniela». Leonardo asintió, memorizando el nombre. Llamó al hotel y explicó la situación. Les aseguró que tendrían una habitación preparada y pidió que les recibieran con discreción. Cuando hubo terminado, volvió a mirar a Daniela. «Ya está hecho. Te están esperando». Ella guardó silencio un momento, sujetando el dinero con fuerza. Cuando por fin se movió, se levantó lentamente, acomodando al bebé en sus brazos y ayudando a la niña a ponerse en pie. Leonardo la vio salir de la carpa y caminar hacia el hotel que había mencionado. La lluvia seguía cayendo, pero ella parecía más erguida, como si el peso sobre sus hombros hubiera disminuido un poco. Leonardo permaneció allí unos minutos, observando cómo su figura desaparecía en la oscuridad. Debería haberse sentido satisfecho, quizá incluso orgulloso, pero lo único que sintió fue un malestar inexplicable. Algo en aquella mujer le había conmovido de un modo que no podía explicar. Sacudió la cabeza, tratando de alejar el pensamiento, y reanudó la marcha. Al fin y al cabo, tenía que cumplir su propio ritual a la mañana siguiente. Mientras se dirigía a su mansión, la lluvia seguía cayendo, pero esta vez Leonardo se dio cuenta de que algo había cambiado. Era casi imperceptible, pero sintió una pequeña chispa de calor donde antes estaba el vacío. A la mañana siguiente amainó la tormenta, pero el cielo seguía cubierto de nubes densas, pesadas y grises, como si reflejaran el estado de ánimo de Leonardo. Condujo solo, con el motor de su berlina negra ronroneando suavemente mientras los árboles defoliados pasaban silbando junto a las ventanillas. De camino al cementerio, sintió una opresión familiar en el pecho. Era el Día de los Muertos, un día que había respetado casi religiosamente desde la muerte de Lucía. 10 años no habían bastado para aliviar el dolor ni el sentimiento de culpa que arrastraba. El camino que conducía al cementerio estaba bordeado de robles centenarios, cuyas ramas secas formaban arcos sobre la calzada. Leonardo aparcó en un discreto rincón del aparcamiento vacío y cogió el ramo de lirios blancos del asiento del copiloto. Eran las flores favoritas de Lucía y todos los años traía las mismas. Era un gesto pequeño, casi patético comparado con el vacío que dejaba su ausencia, pero era todo lo que podía hacer. El cementerio estaba en silencio, excepto por el sonido del viento que silbaba entre los árboles y el susurro de las hojas secas que se acumulaban en los caminos de grava. Leonardo caminaba despacio, cada paso resonaba en sus oídos. Conocía el camino a la tumba de Lucía como las líneas de su propia palma. Pasó junto a hileras de viejas lápidas, algunas decoradas con flores frescas, otras olvidadas, cubiertas de musgo y abandono. Finalmente llegó al lugar donde ella descansaba. La lápida era sencilla, de mármol blanco, con una inscripción que él mismo había elegido: Lucía Valdés, amada esposa, siempre en nuestros corazones. Leonardo se arrodilló, ignorando el dolor de sus rodillas al tocar el frío suelo. Colocó el ramo de lirios en la base de la lápida y cerró los ojos. Allí,
Se permitió ser vulnerable, aunque solo fuera por unos minutos. Sus manos temblorosas tocaron la fría piedra mientras murmuraba las palabras que repetía todos los años. «Hola, Lucía». Su voz sonaba ronca, como si hablara con un fantasma. «Otro año más. Y quería decirte que las cosas van mejor, pero no es así. Nada lo está. Te echo de menos cada día. Echo de menos la forma en que hacías que todo pareciera más ligero, como si cualquier problema pudiera resolverse con una sonrisa». Se detuvo con un nudo en la garganta cada vez mayor. Respiró hondo antes de continuar. «Aún me pregunto si podría haber hecho más. Si me hubiera dado cuenta antes, quizá aún estarías aquí». Le tembló la voz y cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. El silencio a su alrededor parecía casi opresivo, pero lo rompió el sonido de unos pasos. Leonardo abrió los ojos y se dio la vuelta, frunciendo el ceño. Había alguien detrás de él. Una figura femenina que llevaba algo en brazos. Cuando enfocó la mirada, sintió que se le paraba el corazón. Era la mujer de la noche anterior, la mendiga. Estaba allí, con el bebé acurrucado en una manta y la niña de la mano. Leonardo se levantó lentamente, aún procesando lo que estaba viendo. «Tú...» No pudo completar la pregunta. «¿Qué hace usted aquí?» La mujer vaciló, mirándole con la misma mezcla de orgullo y vulnerabilidad que él había visto la noche anterior. Sus ojos se desviaron rápidamente hacia la lápida y luego volvieron a Leonardo. «¿Era tu mujer?», preguntó con voz suave, casi reverente. Leonardo se quedó atónito. ¿Cómo lo sabía? Dio un paso hacia ella, con la confusión reflejada en el rostro. «¿Cómo lo sabes?». Su voz fue más áspera de lo que pretendía, pero no pudo evitarlo. Su presencia allí, en un lugar tan íntimo, le parecía una intrusión. Daniela respiró hondo, apretando al bebé contra su pecho como si buscara valor. «La conocía», dijo finalmente con voz temblorosa. «Lucía, yo sabía que estaría aquí». Sus palabras flotaron en el aire como un trueno silencioso. Leonardo se quedó paralizado, intentando procesar lo que ella había dicho. ¿Cómo era posible? Lucía nunca había dicho que conociera a una joven como Daniela. «¿Conocía a mi mujer?», casi susurró, incapaz de creerlo. Daniela asintió, con los ojos fijos en la lápida. «Solía visitar el orfanato donde crecí, todos los meses. Traía juguetes, libros, cosas que nunca podríamos tener. Años después, supe que también hacía generosas donaciones para mantener el orfanato. Era la persona más amable que he conocido». Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Orfanato?». Lucía nunca había mencionado nada de visitar un orfanato. Dio otro paso hacia Daniela, intentando comprender. «¿Cuándo fue esto?», preguntó, con la voz llena de urgencia. Daniela lo miró, con los ojos llorosos. «Desde hace años». «Pero dejó de ir. Hace 10 años». A Leonardo se le revolvió el estómago. 10 años, el mismo tiempo que Lucía llevaba muerta. Comenzó a sentir cada vez más náuseas, como si las piezas de un doloroso rompecabezas fueran encajando. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con voz tensa. Daniela dudó antes de contestar. Cuando por fin habló, su voz estaba cargada de emoción. «Porque supe, hace mucho tiempo, que había muerto. Me lo dijo el director del orfanato. Yo era solo una adolescente, pero me destrozó. Ella era la única persona que realmente se preocupaba por mí». Leonardo parpadeó, sintiendo el peso de lo que estaba diciendo. Miró a la joven y por primera vez se dio cuenta de algo que antes había ignorado. Había algo en los rasgos de Daniela que le resultaba familiar. Sacudió la cabeza, como si tratara de disipar un pensamiento imposible. «No tiene sentido», murmuró, más para sí mismo que para ella. «¿Por qué nunca me habló de ti?». Daniela se mordió el labio, dudando claramente antes de decir.
Bueno, yo creo, creo que era mi madre. La afirmación cayó como una bomba. Leonardo permaneció inmóvil, con el aire atrapado en los pulmones. Miró a Daniela, buscando alguna prueba de que se trataba de un error, pero no la encontró. Daniela respiró hondo y se le quebró la voz. Nunca me lo dijo, pero la forma en que me retenía... Era cuidadosa con todos los niños del orfanato, pero conmigo era diferente. No tengo ninguna prueba, pero sé que es verdad. Leonardo dio un paso atrás. El impacto de sus palabras por fin lo golpeó. Miró la lápida de Lucía y luego a Daniela, sintiendo que todo su mundo se derrumbaba. Leonardo condujo hacia su casa como un hombre perdido, con los pensamientos arremolinándose en su mente como una tormenta. Las palabras de Daniela resonaban sin cesar. Era mi madre. Era una idea tan absurda como dolorosa. Sabía que Lucía tenía secretos. Todo el mundo los tiene. Pero la idea de que pudiera tener una hija y que se lo hubiera ocultado era un golpe al que nunca imaginó que se enfrentaría. El camino hasta la mansión le pareció más largo que nunca. La gran finca de Leonardo estaba en un barrio noble, lejos del caos del centro de la ciudad, rodeada de altos árboles y una verja de hierro forjado. La mansión destilaba riqueza y poder, pero para Leonardo no era más que un mausoleo para sus recuerdos de Lucía. Aparcó el coche en el garaje, apagó el motor y se quedó allí unos minutos, respirando hondo antes de salir. Dentro de la casa el silencio era opresivo. La asistenta, la señora Eva, le saludó, pero él se limitó a saludar distraído y se dirigió directamente al estudio. Sabía lo que buscaba, aunque deseaba no haber encontrado nada. En uno de los cajones del escritorio había una llave que hacía años que no utilizaba. La cogió y subió las escaleras hasta el despacho que solía ser de Lucía, una habitación que nunca había tenido el valor de transformar. La puerta crujió ligeramente cuando la abrió. El despacho estaba exactamente como ella lo había dejado, salvo por el ligero olor a polvo que se había acumulado con el tiempo. El escritorio estaba impecablemente ordenado. Sobre la cómoda había una fotografía de ellos el día de su boda. Lucía estaba radiante aquel día, su sonrisa iluminaba la escena. Leonardo apartó la mirada, incapaz de soportar el dolor que le producía aquella imagen. Fue directamente al armario. Al fondo, oculta tras una hilera de vestidos que ella nunca volvería a ponerse, había una pequeña caja de madera que reconoció de inmediato. Sabía que Lucía guardaba allí cosas personales, pero nunca había tenido el valor de abrirla, hasta ahora. Con manos temblorosas cogió la caja y la llevó hasta la cama. Se sentó y giró la llave en la cerradura. El chasquido de la cerradura resonó en la silenciosa habitación. Abrió la tapa lentamente, como si temiera lo que iba a encontrar. Dentro de la caja había una colección de objetos cuidadosamente guardados: cartas, fotos y un pequeño diario encuadernado en piel. Leonardo cogió el diario y sintió que el corazón se le aceleraba. Abrió la primera página, donde la letra de Lucía llenaba delicadamente el papel. 20 de marzo de 2000. Hice algo que nunca pensé que podría hacer. Me despedí de mi hija. Leonardo se quedó helado. Volvió a leer las palabras como si esperara que el significado cambiara, pero no había error. Lucía había tenido una hija. Pasó la página, con los dedos temblorosos. Tenía 17 años. Mis padres no me dieron opción. Me dijeron que una chica de mi edad, embarazada y sin marido, sería una desgracia para la familia. Me llevaron a un hogar para madres solteras, donde estuve hasta que di a luz. Luego, cuando nació, me la quitaron. Nunca la tuve en mis brazos. Nunca la vi, pero sabía que era perfecta. Leonardo hojeó las páginas rápidamente, con los ojos devorando las palabras de Lucía. El diario contaba una historia que él nunca había imaginado. Lucía se había visto obligada a dar a su hija en adopción,
pero nunca la olvidó. Cuando se hizo adulta e independiente, empezó a visitar el orfanato donde su hija había sido internada. Era su forma de reparar el daño, de intentar formar parte de la vida de la niña que nunca debió perder. La llamé Daniela, aunque ese no era el nombre que figuraba en los papeles de adopción. Para mí, siempre será Daniela. Es tan guapa. Tiene mis ojos. Cada vez que la veo, siento que mi corazón se va a romper en 1000 pedazos, pero no puedo parar. Tengo que estar ahí para ella, aunque nunca sepa quién soy. Leonardo cerró el diario. El peso de las revelaciones lo aplastaba. Se levantó y se paseó por la habitación. Su mente era un caos. ¿Cómo podía Lucía ocultarle algo tan importante? Porque nunca había confiado en él para compartir esa carga. Pero en el fondo, él conocía la respuesta. Siempre había sido un hombre práctico, con opiniones rígidas sobre el bien y el mal. Lucía debía temer que no la perdonara, que su secreto destruyera su matrimonio. Sintió una punzada de culpabilidad al darse cuenta de que probablemente tenía razón. Leonardo recogió las fotos de la caja. Algunas mostraban a Lucía junto a niños en un orfanato, con esa sonrisa radiante que también reconocía. En una de ellas había una niña morena que sostenía un libro en sus pequeñas manos. Miró la foto más de cerca y sintió que se le estrujaba el corazón. Era Daniela. No necesitaba más pruebas. Lucía tenía una hija, y ahora esa hija estaba viva, perdida y cargando con sus propios hijos mientras intentaba sobrevivir en la calle. Leonardo bajó las escaleras con pasos pesados, todavía con el diario en la mano. La señora Eva, que estaba en la cocina organizando algo, lo vio pasar y se detuvo. «Señor Valdés, ¿va todo bien?», preguntó preocupada. Leonardo se limitó a negar con la cabeza y se dirigió a su despacho. Se sentó en su sillón de cuero y volvió a abrir la agenda, esta vez por la última entrada. 15 de octubre de 2013. Hoy he estado con Daniela. Ella no sabe que soy su mamá, pero siento que una parte de mí muere cada vez que tengo que dejarla atrás. Tengo tantas ganas de decirle la verdad, pero no puedo. Tengo miedo de lo que diría Leonardo. Tengo miedo de lo que Leonardo diría. Tengo miedo de perderlo todo. Quizá ya lo he perdido. Leonardo cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas fluían. Nunca se había dado cuenta de lo mucho que Lucía cargaba sola. Creía conocerla, pero ahora veía que había toda una parte de ella que nunca había intentado descubrir. De repente, una resolución empezó a formarse en su interior. Había perdido a Lucía, pero no necesitaba perder a Daniela. No podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podía hacer algo para corregir los errores cometidos. El reloj de la recepción marcaba casi las 5 de la tarde cuando Leonardo entró en el vestíbulo del hotel. El silencio allí reinante solo se veía roto por el suave tintineo de una pequeña fuente decorativa en un rincón y el ocasional clic de las teclas del ordenador de la recepcionista. Leonardo estaba nervioso, cosa rara en él. Mientras se acercaba al mostrador, notaba el peso del diario de Lucía en el bolsillo interior de su chaqueta. Sabía que esta conversación con Daniela sería dolorosa, pero también sabía que tenía que ocurrir. «Señor, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó la recepcionista mirándolo de arriba abajo. «Sí, vengo a ver a una huésped llamada Daniela. Se aloja con 2 niños. Ayer la ayudé a registrarse». La mujer miró el ordenador, tecleando rápidamente. «Está en la habitación 314. ¿Quiere que la llame?». Leonardo dudó un momento. No quería invadir su espacio, pero tampoco podía arriesgarse a que se fuera sin que él tuviera la oportunidad de hablar. «No, gracias. Iré yo mismo», respondió, cogiendo la tarjeta de acceso que había dejado en la recepción la noche anterior. Cuando llegó a la tercera planta,
Leonardo respiró hondo antes de llamar a la puerta. Oyó débiles sonidos al otro lado, el llanto ahogado de un bebé y una voz suave que intentaba calmarlo. Finalmente, la puerta se abrió y apareció Daniela, con el rostro cansado, pero aún con la misma expresión decidida que había notado antes. «¿Señor Valdés?» Parecía sorprendida. «¿Va todo bien? ¿Podemos hablar?», preguntó Leonardo intentando mantener la calma. Sabía que tenía que tener cuidado, pero cada segundo de espera parecía aumentar la tensión en su pecho. Daniela miró hacia la habitación como si viera a los niños y asintió. Se hizo a un lado y le permitió entrar. La habitación era sencilla pero limpia. La niña estaba sentada en la cama, dibujando en un papel, mientras el bebé dormía en un cochecito a su lado. Leonardo se quedó un momento parado, sin saber cómo empezar. Finalmente se volvió hacia Daniela. «He descubierto algo sobre Lucía», dijo casi susurrando. Daniela se cruzó de brazos y su rostro se endureció ligeramente. «¿Qué quieres decir?». Leonardo respiró hondo y sacó el diario de la chaqueta. Le tendió el pequeño cuaderno, con el cuero gastado brillando a la luz de la habitación. Se dejó esto. Es su diario. Es todo sobre ti. Daniela se quedó quieta, como si el diario fuera algo peligroso. Miró a Leonardo, luego al objeto que tenía en las manos, antes de cogerlo. Se sentó en el borde de la cama y empezó a hojear las páginas con cuidado. Sus ojos se abrieron de par en par a medida que leía y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. «Así que es verdad», murmuró casi para sí misma. «Siempre lo he sabido, siempre lo he sentido, pero verlo aquí». Leonardo se sentó en una silla cercana, mirando mientras Daniela leía. El silencio solo era interrumpido por el suave sonido de las páginas al ser pasadas. Cuando por fin cerró el diario, le temblaban los hombros y apretó el pequeño cuaderno contra su pecho. «¿Por qué nunca me lo contó?», preguntó, levantando los ojos hacia Leonardo. Había dolor en su voz, pero también rabia. «¿Por qué nunca me sacó de ese lugar? ¿Por qué simplemente se marchó?». Leonardo sintió el peso de la pregunta como si fuera dirigida a él. «Creo que ella quería», dijo tratando de organizar sus pensamientos. «Pero tenía miedo. Miedo de cómo reaccionarían los demás. Miedo de que no lo entendiera, de que no lo aceptase». Daniela dejó escapar una risa amarga. «Así que te eligió a ti antes que a mí. Eligió guardar el secreto, aunque eso significara dejarme en aquel lugar». Leonardo sacudió la cabeza tratando de disipar el resentimiento que veía crecer en ella. «No era así. Cargaba con mucha culpa por lo que te pasó. Nunca me había dado cuenta. Nunca supe cuánto estaba sufriendo. Y por lo que tú misma dijiste, ella siempre estaba ahí, cuidando de ti, cuidando del orfanato». Daniela se levantó, aún con el diario en la mano. Empezó a pasear por la habitación, como si intentara organizar sus pensamientos. «Ella lo era todo para mí cuando era niña, ¿sabes? Todos los meses esperaba ese día, el día en que aparecería en el orfanato, con su sonrisa y sus regalos. Era la única persona que me hacía sentir que yo importaba. Pero entonces desapareció». Leonardo vio cómo Daniela se detenía junto al cochecito del bebé. Miró su carita dormida y le pasó suavemente la mano por el pelo. Le pregunté a la directora del orfanato por qué Lucía no había venido. Se lo pregunté durante meses, hasta que por fin me lo dijo. Se había muerto. Le temblaba la voz. Yo tenía 12 años. A esa edad había perdido lo único que aún me daba esperanza. Lloré durante días. Y luego dejé de hacerlo, porque ya no importaba. Leonardo sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se levantó y se acercó a ella, poniéndole una mano suave en el hombro. «Ahora no estás sola», dijo con más convicción de la que sentía.
Sé que nada puede arreglar lo que pasó, pero quiero intentarlo. Quiero estar aquí para ti, para tus hijos. No porque sienta que os deba nada, sino porque Lucía me enseñó la importancia de cuidar a las personas que importan, y tú importas. Daniela se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué ahora? Después de todo lo que he pasado, ¿por qué crees que puedes aparecer y resolverlo todo mágicamente? Leonardo tragó saliva. Sabía que no tenía una respuesta perfecta. No puedo arreglar nada de lo que pasó antes. Pero puedo empezar ahora. Puedo intentar ser el padre que a Lucía le gustaría que fuera. Y puedo daros a ti y a tus hijos la oportunidad que ella nunca pudo. Pero, Daniela, sé que es difícil hablar de ello, pero necesito entenderlo. Después de que Lucía dejara de visitarte, ¿qué pasó contigo? ¿Alguien te adoptó? ¿Cómo acabaste en la calle? Daniela respira hondo. Sostiene la mirada de Leonardo por un momento antes de bajar la vista al suelo. Como ya he dicho, no supe que había muerto hasta meses después. Al principio no me lo creía. Le preguntaba a la directora todos los días, le suplicaba respuestas. Y entonces me dijo, Daniela tragó saliva, luchando por no emocionarse. Dijo que Lucía se había ido, que nunca volvería. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Me sentía tan sola. La única persona que se preocupaba por mí estaba simplemente muerta. Leonardo dice rápidamente con los ojos llenos de tristeza, lo siento mucho, no sabía. Si lo hubiera sabido, Daniela. Ella sacude la cabeza interrumpiéndole. No podías haber hecho nada. Después de aquello yo me quedé en el orfanato unos años, pero nadie me adoptó. Se ríe amargamente, demasiado mayor. La gente quiere bebés o niños pequeños. Cuando cumplí 16 años, me echaron. Puedes arreglártela sola, me dijeron. Leonardo se queda perplejo. ¿Cómo pueden echarte así al mundo? ¿Sin nada? ¿Sin nadie? Así es como funciona. Daniela se encoge de hombros, intentando parecer indiferente, pero su voz transmite tristeza. Fui a trabajar a restaurantes, a tiendas, a cualquier sitio que me contratara. Pero, ¿qué hacer cuando el mundo solo te da puertas cerradas? Conocí al padre de los niños cuando tenía 18 años. Al principio parecía simpático, parecía que le importaba. Pero después de que naciera Lupita, todo cambió. Empezó a beber, a tratarme como basura. Cuando me quedé embarazada de Enrique, dijo que no quería otro hijo. Un día desapareció. Leonardo pregunta, ¿y tú? ¿Qué has hecho tú? Daniela vuelve a encogerse de hombros con la mirada perdida. Hice lo que pude. Trabajé todo lo que pude soportando el peso del embarazo. Pero cuando nació Enrique, todo se vino abajo. Nadie quiere contratar a una madre soltera con 2 niños pequeños. Las facturas empezaron a acumularse. Me desahuciaron. Intenté encontrar casas de acogida, pero siempre estaban llenas, y su voz se entrecorta y se le saltan las lágrimas. Llegué a mendigar dinero en la calle, algo que juré que nunca haría. Me sentí tan humillada. Cada persona que pasaba fingiendo que yo no existía era como una bofetada. Leonardo dice, no tenía ni idea. Cuando te vi aquella noche bajo la lluvia, no podía sacarte de mi cabeza. Algo en ti me parecía tan familiar, como si Lucía me empujara hacia ti de alguna manera. Siento todo esto, por todo lo que has pasado. Daniela le mira fijamente, sus ojos brillan de emoción. No hace falta que te disculpes. No quiero compasión, solo quiero algo que parezca esperanza. Algo que haga que merezca la pena seguir adelante. Y eso es lo que quiero darte, Daniela. Lucía no puede estar aquí, pero yo sí. Déjame ayudar, déjame ser parte de esta reconstrucción. No tienes que cargar con todo esto sola, dice Leonardo. Daniela duda,
mirando a Leonardo con una mezcla de incredulidad y vulnerabilidad. Yo no sé si puedo confiar tan rápido. He pasado tanto tiempo sola, luchando por sobrevivir. Me cuesta creer que alguien quiera hacer algo por mí sin querer nada a cambio. Leonardo responde con voz firme pero suave. No quiero nada más que veros bien a ti y a estos niños. No puedo borrar el pasado, pero puedo ayudaros a construir un futuro. Eso es lo que habría hecho Lucía. Eso es lo que ella habría querido. Daniela cierra los ojos un momento. Respira hondo antes de asentir levemente. No pasa nada. No sé a dónde va esto, pero acepto tu ayuda. Por ellos, por lo que Lucía significó para mí, responde Leonardo, aliviado. Y por ti, porque te lo mereces. Eres fuerte, Daniela, más que nadie que yo haya conocido. Por fin deja correr una pequeña lágrima por su mejilla, señal de que sus barreras empiezan a ceder. Leonardo siente que, por primera vez, ha sido capaz de llegar realmente a ella. Los días siguientes no se parecen a nada que Leonardo haya vivido en los últimos 10 años. Tras su conversación con Daniela, insistió en que ella y los niños se mudaran con él. No fue una transición fácil. Ella dudó y se negó al principio. Pero la tensión emocional de la calle y el peso de cuidar sola a 2 niños pequeños acabaron venciendo su resistencia. Al fin y al cabo, aunque desconfiaba, sabía que podía ser su única oportunidad de rehacer su vida. Cuando llegaron a la mansión de Leonardo, los niños se quedaron atónitos. La niña, llamada Lupita, miraba fascinada la araña de cristal que colgaba sobre la entrada Eva. El bebé, Enrique, no parecía darse cuenta de nada, pero sus deditos se aferraban con fuerza al brazo de su madre, mientras ella, con la misma expresión asustada, cargaba con una bolsa que parecía contener todo lo que poseían en el mundo. Grande, dijo Daniela, rompiendo el silencio, con la mirada recorriendo las paredes adornadas con obras de arte. Leonardo sonrió casi disculpándose. Al principio puede intimidar un poco, pero te acostumbrarás, señaló al ama de llaves que venía a su encuentro. Esta es la señora Eva. Le ayudará en todo lo que necesite. La señora Eva, una mujer de mediana edad y ojos amables, esbozó una cálida sonrisa y se inclinó para hablar con Lupita. ¿Te gustan las galletas, querida?, le preguntó en tono cariñoso. Lupita asintió tímidamente, aferrándose a la pierna de su madre. Daniela miró a Leonardo, claramente incómoda. «Eso no es necesario», empezó, pero Leonardo levantó una mano para interrumpirla. «Sí que es necesario. Ahora no estás sola, Daniela. Déjanos ayudarte». Ella dudó unos instantes más antes de asentir, derrotada. Con el paso de los días, la dinámica de la mansión empezó a cambiar. La señora Eva preparó una habitación para Lupita, decorada con colores suaves y juguetes que Leonardo había comprado personalmente. Para Enrique, se colocó una cuna en una habitación contigua a la de Daniela, que ahora tenía toda una suite para ella sola. Daniela, sin embargo, parecía una visitante en un lugar que no le pertenecía. Evitaba el contacto directo con Leonardo, reduciendo al mínimo sus interacciones. Cuando no estaba cuidando a Enrique o jugando con Lupita, se sentaba en el jardín, mirando el horizonte con expresión perdida. Leonardo observaba todo desde lejos. Sabía que no podía forzar su confianza, pero sentía el impulso de conectar, de demostrar que sus intenciones eran auténticas. Una tarde se armó de valor y fue a verla al jardín con 2 tazas de té caliente. «Hace frío fuera», le dijo tendiéndole una de las tazas. Daniela le miró sorprendida, pero aceptó el té. «Gracias, Daniela». Se hizo un silencio incómodo entre los dos. Leonardo miró los árboles a lo lejos, cuyas hojas amarillas de otoño caían con la suave brisa. «¿Sabes? A Lucía le encantaba este jardín», dijo por fin.
Decía que era el único lugar de la casa en el que se sentía viva. Daniela lo miró, claramente conmovida por la mención de la mujer que ambos compartían en sus historias. «Era increíble», murmuró. «Siempre tan amable, tan llena de vida». Leonardo asintió, sintiendo que volvía el dolor familiar. «Lo era, y sé que nunca podré llenar el vacío que ella dejó, pero quiero hacer lo que ella hubiera querido. Quiero que estés bien». Daniela guardó silencio un momento antes de responder con la voz llena de dudas. «Quiero creer en ti, Leonardo. Quiero creer que esto puede funcionar, pero sigue siendo difícil. He pasado tantos años dependiendo de mí misma que confiar en alguien me parece imposible. Imposible». Leonardo respiró hondo. Lo comprendía. Él también había pasado una década construyendo muros a su alrededor. «No espero que confíes en mí de inmediato, pero estoy aquí, y voy a quedarme aquí, me cueste lo que me cueste». Daniela se limitó a asentir, sujetando con fuerza su taza. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Lupita, antes tímida y reservada, empezó a explorar la casa con entusiasmo. Corría por los pasillos, reía y jugaba con la señora Eva, que parecía haber desarrollado un afecto especial por ella. Enrique, aunque todavía era demasiado pequeño para entender lo que pasaba, parecía más tranquilo. Daniela, por su parte, empezó a salir más de su capullo. A veces Leonardo la encontraba leyendo en el jardín o ayudando a la señora Eva en la cocina. Una noche, mientras Daniela acostaba a Enrique, Leonardo la encontró en el pasillo. «¿Va todo bien?», le preguntó. Ella le miró, y por primera vez pareció realmente relajada. «Sí, todo va bien». Dudó antes de continuar. «Yo quería darte las gracias por todo esto, por darnos un lugar donde quedarnos. Sé que para ti tampoco es fácil». Leonardo le dedicó una suave sonrisa. «No hace falta que me des las gracias. Sois familia. Eso es lo que importa». Las palabras parecieron conmoverla, y por un momento los dos compartieron una mirada de comprensión. Era el comienzo de algo nuevo, algo que ambos necesitaban desesperadamente. Con el paso de las semanas, Leonardo empezó a sentirse diferente. Seguía visitando la tumba de Lucía con regularidad, pero sus visitas empezaron a cambiar. Antes estaban llenas de dolor y culpa, pero ahora sentía una especie de gratitud. Seguía echándola de menos, pero sabía que Lucía le había dejado algo precioso: la oportunidad de cambiar la vida de Daniela y de los niños. Un domingo por la mañana, Leonardo llevó a Daniela y a los niños al cementerio. Fue una sugerencia suya, y Daniela aceptó, aunque de mala gana. Permanecieron largo rato en silencio ante la lápida de Lucía. Leonardo colocó un ramo de flores frescas junto a la lápida y miró a Daniela. Ella nos unió. Dijo, con la voz llena de emoción: «En aquel momento no me di cuenta, pero ahora lo entiendo. Ella siempre quiso lo mejor para todos nosotros. Y eso es lo que yo quiero hacer». Daniela cogió de la mano a Lupita, que miraba la lápida con curiosidad infantil. «Gracias por eso», dijo Daniela, con voz suave. «Por no renunciar a mí, incluso cuando no supe aceptar tu ayuda». Leonardo asintió, sintiendo que algo se tranquilizaba en su interior. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva razón para seguir adelante. Al salir del cementerio, Leonardo miró a los niños y luego a Daniela. No podía cambiar el pasado, pero por fin sentía que tenía el poder de construir un futuro. Para todos ellos. Él sería el padre y el abuelo que aquellos tres necesitaban, y ellos serían también la familia que él necesitaba.
La vida está hecha de encuentros y despedidas, de pérdidas que nos cambian y de segundas oportunidades que nunca imaginamos recibir. Leonardo perdió a Lucía, la mujer que fue la luz de su vida y durante 10 años vivió a la sombra de su ausencia. Pero el destino, de una forma inesperada, le devolvió a ella, no a través de los recuerdos, sino de una verdad que nunca había conocido. Daniela era la pieza que faltaba, un trozo perdido del pasado de Lucía que ahora le daba a Leonardo una razón para seguir adelante. No podía cambiar lo que había sucedido, pero podía abrazar el presente, dar la bienvenida a una nueva familia y encontrar por fin la redención en medio del dolor. Gracias por compartir este momento con nosotros. Cada historia que cuento está hecha con dedicación y cariño, con la intención de llegar al corazón de quienes la escuchan. Si esta narración ha despertado algo en ti, por favor considera suscribirte para que podamos continuar juntos en este viaje de contar historias que conmueven. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo estas experiencias únicas. Salud y nos vemos en la próxima historia.